estamos en comunicación con Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos, que nos ayuda a entender este proceso por el que estamos atravesando. Señor Parra, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, ingeniero, cuéntenos. Es una buena noticia y esto da cuenta de que la vacuna funciona. Sí, definitivamente. Vimos este primer descenso en el grupo de 80 años hace ya más de un mes cuando se inició la campaña de vacunación, sobre todo en Lima, y luego se fue extendiendo a otras regiones. Y lo mismo ha empezado a pasar con los demás grupos etarios mayores a 70 y ahora 60 años. Estamos viendo, como ya adelantabas, de que en adultos mayores de 80 años en Lima metropolitana ya hemos llegado a valores mínimos que no se tenían desde abril del 2020, cuando comenzó la pandemia. En promedio son 6, como ya habías mencionado, muertes de adultos mayores de 80 años, y este número está descendiendo semana tras semana. Esperamos que en 1 o 2 semanas podamos ver que esto baja a 0. Y cuéntanos, ingeniero Parra, ¿por qué las camas UCI, por ejemplo, siguen estando saturadas si es que tenemos este descenso que es importante? ¿Quiénes están llegando a UCI en todo caso? Entendemos que no son los adultos mayores. Sí, quienes están ocupando las camas UCI al día de hoy son adultos por debajo de 60 años, hablamos de población entre 40 y 60 años, y bueno, siempre hemos sabido de que la capacidad de camas UCI ha sido de alguna forma limitada. Hemos estado con una ocupación de más de 90%, pero sí ha habido un descenso desde el punto máximo de más de 2.600 camas ocupadas, al día de hoy son 2.400, y lo mismo se está viendo en camas de hospitalización, donde son poco más de 9.000 camas ocupadas de las más de 15.000 que tuvimos en el mes de abril. De acuerdo. Ahora, me imagino, además, y esto es una suposición, habría que analizarlo con datos, los adultos mayores, desgraciadamente, tenían mucho más complicaciones y tenían menos tiempo para recuperarse de la COVID, por lo tanto, fallecían más rápido. Me imagino que un adulto, no sé si se llama menor, un viegenial, como digo yo, una persona que está entre los 50 y los 60 años, pelea más, por lo tanto, puede ocupar una cama UCI durante más tiempo, ¿no? Esto podría ser una razón también, ¿no? Sí, efectivamente, como hemos visto muchos casos, hay personas que pasan incluso meses ocupando una cama UCI, y ante la limitada oferta que se tiene, pues veíamos todo el exceso de funciones en domicilios, ¿no? Lo bueno es que cada vez hay una mayor disponibilidad tanto de camas UCI como de hospitalización, y como tú decías, para complementar la idea, los adultos mayores a lo largo de la pandemia, mayores de 60 años, han representado un 70% del total de muertes diarias que generaba el COVID. Es un alivio de cierta forma de que al término de este mandato el objetivo se pueda cumplir de que estén vacunados, y con esto, de cara a una tercera ola, se reduzca en gran magnitud las muertes que pudiera ocasionar. Hay que decirlo, son personas que han vivido durante más de un año literalmente aterradas, y ahora están pudiendo vivir con mucho más tranquilidad. Pero vamos a conversar al regreso, no se puede bajar la guardia. Hemos visto países que ya habían dado por superada la COVID, que están volviendo a tener brotes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en lugares como Arequipa? ¿Por qué ahí, por ejemplo, no estamos viendo esta reducción de fallecimientos? Vamos a una pausa y regresamos. A la 1:51 de la tarde seguimos conversando con el ingeniero Rodrigo Parra, que nos está contando sobre el importante descenso de muertes de personas, adultos mayores, que antes significaban el 70% de los fallecimientos por COVID. Y esto obviamente se debe a que han podido recibir ambas dosis de la vacuna. Le preguntábamos al ingeniero Parra qué pasaba en otras zonas de nuestro país, porque esto que se da en Lima metropolitana no se replica, por ejemplo, en Arequipa, que está en una situación sumamente compleja con cerco epidemiológico. Lo escuchamos, Rodrigo. Sí, lo que sucede en Arequipa es que después de 2 meses y medio casi en continuo ascenso, finalmente en las últimas 2 semanas se ha mostrado un descenso en los adultos mayores de 70 años. Este descenso ya representa casi un 20% desde el pico máximo del que alcanzó este grupo etario. Hay que denotar de que el grupo de 70 años tiene una mayor cobertura de primera dosis que el de 80. Quiere decir que son en proporción más adultos mayores de 70 años que han recibido una primera dosis que los 80 años, y justamente en el grupo de 80 hemos notado un pequeño ascenso en los últimos días. Igual es poco representativo, pero hay que estar atentos con eso. A nivel regional, Arequipa, de la semana pasada, que dejó de aumentar la cantidad de muertes diarias, ya hay un descenso
del pico de 52 muertes diarias por COVID que se reportaba en esta región, ya está en una cifra alrededor de 46, sigue siendo muy alta, pero después de 2 meses y medio es el primer descenso que tiene esta región y que era la última que faltaba entrar en este descenso que estaba generalizado a nivel nacional. De acuerdo. Y en teoría, si va avanzando la vacunación, se calcula que antes del cambio de gobierno se debería haber vacunado a las personas de 50 años para arriba, con lo cual creo que se cumple con el grupo más vulnerable. No queremos decir con esto que las personas de 50 para abajo estén libres, pero de hecho no es un grupo cuyo fallecimiento sea alto, ¿no es cierto? ¿Deberíamos esperar que este descenso continúe o podemos tener lo que está pasando, por ejemplo, en Israel, ¿no es cierto?, que se declaró COVID-free y otra vez se han tenido que empezar a preocupar porque hay rebrotes de COVID, ha pasado en otros países europeos también. ¿Cuánto tiempo de respiro nos pueden dar estas vacunas, estas cifras? De acuerdo, no sé, me imagino si se han hecho, por ejemplo, comparaciones internacionales. Sí, definitivamente, como mencionaba, si se logra vacunar a toda la población adulto mayor de 60 o incluso 50 más, ya estaríamos cubriendo a quienes representaron el 70% de las muertes por COVID que se producían a diario. Hablamos de un total de casi 70.000 muertes que se han producido por COVID. En este caso, estamos en un 70-80% de cobertura de adultos mayores y definitivamente quienes están falleciendo lamentablemente aún más al día de hoy son los adultos que están entre 40 y 60 años y justamente volviendo a Arequipa son quienes se encuentran en un punto máximo superior incluso al pico de la primera ola. Entonces, como se ha visto en muchos países donde la cobertura ha sido extensiva en más de 70 o 80% de la primera dosis, esto, si bien no ha limitado que haya todavía picos de contagios, no se han producido picos de muertes. Ajá. Cuando vemos terceras olas y picos en diferentes países que tienen un gran avance en vacunación, si notamos bien la noticia, se habla de picos de casos, pero no necesariamente muertes y hospitalizaciones. Y es muy probable que eso pase acá. Veamos picos de contagios, pero en el caso ideal, y es lo que esperamos, que no veamos los mismos picos de muertes. Rodrigo, una de las cosas que diferencia una pandemia de una infección o un virus normal, por ejemplo, al año uno puede encontrar que hubo más contagios por influenza que al final de los que hubo por coronavirus. El problema es que el coronavirus hace que todos se contagien al mismo tiempo y cuando todos se contagian al mismo tiempo, lo que ocurre es que los hospitales colapsan. La idea entonces sería que a mayor cantidad de personas vacunadas que no llegan a una etapa muy avanzada de la enfermedad, así se contagien, descongestionamos los hospitales y entonces los que sí están graves se pueden atender, ¿no? Definitivamente, definitivamente. El efecto de la vacuna es primero aligerar los síntomas, evitar hospitalizaciones con gran severidad o incluso la muerte. Entonces estaríamos descongestionando sobre todo la ocupación de camas UCI, que es el bien más limitado que hemos tenido junto con el oxígeno a lo largo de la pandemia. De esta manera se podría dar una primera atención en camas de hospitalización que, como mencionaba, hemos llegado a tener hasta 15.000 y tenemos todavía holgura para poder atender, y también definitivamente las personas que se puedan tratar en casa evitarían entrar en casos severos. Por lo tanto, hay que cambiar también las estrategias, ¿no es cierto? Porque si se había concentrado la estrategia en atender a las personas en hospitales, ahora hay que concentrarse en que sean atendidos en casa porque la manifestación de la enfermedad va a ser menos letal, ¿no? Menos grave. Correcto, y esto creo que también lo ha mencionado mucho el Colegio Médico, la primera respuesta, la primera atención siempre va a ser la más importante, los primeros síntomas, y en este caso tenemos ya de la mano el avance y el gran avance que se está teniendo con la vacunación. Muy bien, ahora más que nunca, entonces, a fijarse en el primer nivel de atención, no hay que esperar cambios de gobierno para empezar con lo obvio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Importante Perfecto. Análisis, buena noticia. Entonces, que esperemos se expanda esta misma tendencia a todos los lugares de nuestro país. Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos, estuvo con nosotros. Muy buenas tardes, Rodrigo. Nos vamos